Si ustedes que vieron anatomía de Testil, Louvier o cualquier autor, te hablan de los fascículos, ¿no? Del fascículo anterior, del fascículo medio, fascículo posterior. Te hablan de estos tres fascículos que teóricamente en la teoría existen. Los electrofisiólogos son médicos cardiólogos que se dedican solo a las arritmias. Ellos todo el tiempo ven arritmias, ¿no? Es una alta especialidad, ¿vale? Ellos te dicen que el único fascículo que realmente está documentado es este de acá. Este de acá, el fascículo interauricular o de Bachmann, ¿no? Por eso acá dice, es el único fascículo con identidad anatómica. Los otros fascículos, bueno, lo describen los anteriores o los autores muy antiguos, como Louvier, Testil o cualquier libro que ustedes quieran leer, están descritos todos estos fascículos. Pero los electrofisiólogos te dicen que el único fascículo que realmente existe anatómicamente es este de acá, ¿vale? Que los otros, en teoría, no existen. Y obviamente el impulso eléctrico solo se conduce a través del miocardio como tal hasta llegar al nodo atrioventricular. ¿Sí? Ahora, fíjense acá la velocidad a la que va el impulso eléctrico, a la que viaja el impulso eléctrico. Salud. ¿En dónde el impulso eléctrico es más bajo? Fíjense acá. Vamos a seguirlo. Mira, fíjense acá. Seguimos en el nodo atrioventricular. El impulso eléctrico es tan lento como 0.02 metros sobre segundo. En cambio, fíjense en las fibras de Purkinje a nivel ventricular. El impulso eléctrico llega hasta 3.4 metros sobre segundo, ¿no? ¿En dónde el impulso eléctrico es más lento? En el nodo atrioventricular. Ahí es donde se produce el retraso fisiológico del impulso eléctrico. En donde el impulso eléctrico viaja con mayor rapidez en las aurículas, en el miocardio como tal, y a nivel de los ventrículos en las fibras de Purkinje y en el músculo como tal. Ahí es donde el impulso eléctrico se propaga a mayor velocidad. ¿Sí? Ahora, todo esto del impulso eléctrico, cuando se genera un impulso eléctrico, cómo viaja el impulso eléctrico, sabemos que todo se debe a la entrada de sodio, potasio, calcio, ¿no? Todo es entrada y salida de sodio, potasio y entrada de sodio, potasio, calcio, gracias a las bombas, ¿no? Este, por ejemplo, es una representación del impulso eléctrico en el miocardio como tal, y esto es en el sistema de conducción, ¿no? Sabemos que la despolarización implica la entrada de sodio al interior de la célula y la salida de potasio hacia el espacio extracelular. Y eso es lo que genera el impulso eléctrico, ¿sí? Ahora, el electrocardiograma como tal se lo debemos a este señor, ¿no? Este señor holandés lo descubrió. De hecho, gracias a su descubrimiento ganó el premio Nobel de la Fisiología allá por los años 1924. Este señor descubrió el electrocardiograma. Él vio que colocando electrodos en determinados lugares del cuerpo aparecían deflexiones positivas, es decir, esta es como una línea isoeléctrica, ¿no? Entonces aparecían deflexiones positivas como esta onda de acá y aparecían deflexiones negativas como este de acá o como este de acá, ¿no? Entonces un electrocardiograma está representado por línea isoeléctrica y tenemos deflexiones positivas y deflexiones negativas, ¿sí? Todo lo que es hacia arriba es positivo y todo lo que es hacia abajo es negativo. Y las ondas pueden ser positivos o negativos dependiendo de las derivaciones. Bien. Sabemos que el electrocardiograma está compuesto por la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿no? Y en determinadas personas también tenemos la onda P. Ahora, ¿qué representa la onda P? Acá está. La despolarización auricular. La onda P representa la despolarización auricular. Casi siempre es positiva, sí, en la gran mayoría de las derivaciones. Pero hay en algunas derivaciones donde la onda P es negativa de manera normal, como en la derivación ABR, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, de manera general, la onda P casi siempre va a ser positiva en la gran mayoría de las derivaciones, excepto en ABR, donde siempre debe ser negativo, ¿sí? Todo lo que se despolariza se tiene que repolarizar, ¿no? Y la repolarización auricular está determinada por una onda P que es negativa. Pero cuando leemos electrocardiograma no hay onda P negativa de repolarización auricular. Fíjense el tiempo, fíjense el tiempo. Acá la onda P está sucediendo a este nivel. Pero fíjense que la repolarización auricular sucede en el mismo tiempo que la despolarización ventricular.
Y la despolarización ventricular tiene mayor voltaje. Y al tener mayor voltaje se sobrepone sobre esto, ¿no? Por eso que no vemos en un electrocardiograma la repolarización auricular. Nunca lo vamos a ver. ¿Existe? Sí existe, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque la despolarización ventricular tiene mayor voltaje y se sobrepone sobre la repolarización auricular. Si en el electrocardiograma o en el examen preguntamos dónde se encuentra la repolarización auricular, sucede justo en el mismo momento donde está sucediendo la despolarización ventricular. ¿Por qué no lo vemos? Porque es de bajo voltaje, ¿no? Cuando hablamos de voltaje, mientras más alto es la onda, tiene mayor voltaje. Mientras más pequeño es la onda, tiene menor voltaje. Por ejemplo, si yo comparo estas tres ondas, ¿cuál tiene mayor voltaje? Esta positiva. De estas dos, ¿cuál tiene mayor voltaje? Esta de acá, y esta tiene menor voltaje, ¿no? Entonces, fíjense, la repolarización auricular tiene casi nada de voltaje. Si yo lo comparo con la despolarización ventricular, entonces hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, por eso no vemos la repolarización auricular. Después de la repolarización auricular viene la despolarización ventricular, que está representada por tres ondas, ¿no? Que lo llamamos complejo QRS, y ahorita vamos a ver qué significa cada una de ellas, ¿sí? Como decíamos, todo lo que se despolariza se tiene que repolarizar, y la repolarización ventricular está dada por la onda T, ¿vale? Ahora, ¿el complejo QRS siempre tiene que ser positivo? No, en determinadas derivaciones va a ser negativo, y ahorita lo vamos a ir viendo en qué condiciones es positivo y en qué condiciones es negativo, ¿sí? Entonces, nuestro electrocardiograma está representado por deflexiones positivas y deflexiones negativas, ¿sí? ¿Qué ondas conocemos? La onda P, el complejo QRS y la onda T. Luego puede haber la onda U, que ahorita lo vamos a ir checando, ¿vale? Les decía que la despolarización es ingreso de sodio y salida de potasio. Acá, por ejemplo, yo tengo una célula cardíaca en reposo, una célula polarizada, donde el ion sodio está en el espacio extracelular y el ion potasio en el espacio intracelular, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la célula se despolarice? Que llegue un impulso eléctrico a cualquier lugar de la célula. Llega el impulso eléctrico, entonces el ion sodio ingresa al interior de la célula y el ion sodio ingresa al interior de la célula y el ion potasio sale al exterior, ¿no? La célula se está despolarizando, célula cardíaca en despolarización. Fíjense cómo el ion potasio está saliendo al exterior de la célula y el sodio al interior de la célula. Y una célula cardíaca activada o despolarizada es cuando el ion sodio está en el interior de la célula y el ion potasio en el exterior de la célula o del miocardio como tal, ¿sí? Entonces, para que suceda el impulso eléctrico que se genera en el marcapasos del corazón, entonces viaja y toda célula que está polarizada o en reposo se despolariza de esta manera, y cuando la célula está despolarizada, pues lo tenemos de esta manera, ¿va? Ahora, lo más importante es entender esto de acá. ¿Por qué tenemos ondas positivas y por qué tenemos ondas negativas? Todo depende de dónde veamos el impulso eléctrico. Por ejemplo, esta de acá es una célula muy larga, ¿vale? Ahora, el impulso eléctrico llegó acá, justo acá. Ahora, ¿cuándo yo voy a tener onda positiva y cuándo voy a tener onda negativa? Dependiendo de dónde estoy viendo ese impulso eléctrico. Por ejemplo, si yo coloco un electrodo acá, estoy viendo el impulso eléctrico que viene de allá para acá. Todo el tiempo se está acercando a mi electrodo. Entonces, todo el tiempo mi onda va a ser muy, pero muy positiva. Ahora, si este impulso eléctrico que viene en esta dirección y yo lo veo de acá, el impulso eléctrico todo el tiempo se aleja de mi electrodo, entonces todo el tiempo mi onda va a ser negativa, ¿sí? Miren, como este de acá. Este es mi electrodo, yo estoy colocando el electrodo acá, y el impulso eléctrico está viajando de acá para allá, tiene esa dirección de esa flecha. Y yo coloco mi electrodo acá, tengo una deflexión totalmente negativa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo veo de acá? Fíjense, estoy colocando mi electrodo acá y tengo esta imagen. ¿Por qué tengo esta imagen? Porque de acá hasta acá se acerca el impulso eléctrico a este electrodo. Por eso tengo una onda positiva pequeña. De acá para allá se aleja, por eso tengo una deflexión negativa muy grande,
¿Sí? Ahora, ¿qué creen que pasa si yo coloco mi electrodo acá? ¿Qué crees que pasa? Repetimos, miren. El impulso eléctrico está viajando de este lado. Esto tienen que entenderlo, porque si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Miren. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense, el impulso eléctrico llegó acá, justo. Entonces, mi impulso eléctrico está viajando en esta dirección. La despolarización tiene ese sentido. Entonces, yo coloco un electrodo acá, el impulso eléctrico tiene esa dirección, se está alejando todo el tiempo de mi electrodo. Por eso yo tengo una deflexión totalmente negativa. Ahora, de acá que llegó el impulso eléctrico hasta acá, que es mi electrodo, se acerca el impulso eléctrico, por eso tengo una pequeña onda positiva. Y de acá hasta allá es todo el tiempo se aleja, por eso tengo una negativa. Ahora, si yo coloco mi electrodo acá, ¿cómo voy a tener mi onda acá? Totalmente positiva. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se acerca. Ahora, ¿qué pasa si mi electrodo lo pongo acá? Mitad y mitad. ¿Por qué? Porque de acá hasta acá se acerca mi electrodo. Entonces tengo esto positivo. Y de acá a acá se aleja. Entonces mitad y mitad. ¿Verdad? Justo lo que decía el compañero de allá. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si mi electrodo lo pongo acá? ¿Voy a tener más positivo o más negativo? Positivo. Más positivo, excelente, fíjense. ¿Por qué? Porque de acá hasta acá se acercó mucho positivo y de acá a acá se aleja negativo. Y si lo pongo de este otro lado, totalmente positivo. ¿Sí? Entonces esta imagen tenemos que englobarlo al cuerpo y ahorita lo vamos a ver. Pero es más o menos de por qué vemos ondas positivas y vemos ondas negativas, dependiendo de dónde vemos el impulso eléctrico. ¿Sí? Ahorita tengo una imagen con el cuerpo humano y ahí lo vamos a entender mejor. Acá, justo. Fíjense. Obviamente la silueta del corazón está magnificada, pero el vector, fíjense, mi nodo sinusal está acá y el impulso eléctrico tiene esta dirección. Fíjense acá, este es el vector. El impulso eléctrico viaja del nodo hacia el ápex ventricular. Entonces mi impulso eléctrico tiene esta dirección. Ahora, yo quiero ver este impulso eléctrico y coloco un electrodo acá. Y esta derivación se llama ABR, se llama. ¿Qué tipos de ondas voy a tener? ¿Positivas o negativas? Totalmente negativas. Y en la derivación ABR, en la derivación ABR casi todas las ondas son negativas, incluso la onda B. En derivación ABR casi todas las ondas tienen que ser negativas, incluso la onda B. Ahora, por ejemplo, si yo coloco un electrodo justo acá, ¿cómo voy a tener mis ondas? ¿Positivas o negativas? Positivas. Todas mis ondas van a ser positivas. Pero cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, colocamos los electrodos ¿en dónde? En las extremidades. Por ejemplo, la derivación D1 colocamos justo acá. Derivación D1. La derivación D2 más o menos por acá. Y la derivación D3 más o menos por acá. En derivación D2, ¿cómo van a estar mis ondas? ¿Más positivas o más negativas? Más positivas. En derivación D1, ¿cómo van a estar mis ondas? ¿Más positivas o más negativas? Casi mitad y mitad, pero más positivas, porque el impulso eléctrico tiene esta dirección. Entonces, van a ser más positivas que negativas. En derivación D3, ¿positivas o negativas? Más positivas que negativas. Lo mismo pasa con las derivaciones, por ejemplo, acá vamos a colocar B1, acá B2, por acá vamos a colocar B3, B4, B5 y B6.